¿Qué tal? Bendiciones. Es un gusto saludarles. Primero que todo vamos a iniciar haciendo una oración a Papá Dios para que sea Él el que hable, el que transmita su palabra, que es la valiosa, la importante, que está aquí en la Biblia, y que pueda a través de su Santo Espíritu hacer que esta palabra pueda rendir esos frutos como Él quiere, como Él sabe, como el mejor de los cirujanos que conoce perfectamente qué necesitamos en nuestro corazón. No va a ser una exposición como las que suelo dar, ¿no? En cuestiones de teología muy rebuscadas y cuestiones que eso lo dejamos para una clase. Esta no es una clase, es un devocional donde honramos a Papá Dios y donde el Espíritu Santo guía cada uno de nuestros pasos para mostrarnos justo aquello que no hemos sido capaces de ver, porque decía muy bien en el Salmo nuestro amado David, muéstrame aquellos, ¿no? Aquellos pecados que yo no puedo ver y que están ahí, y lávame con hisopo y seré más limpio que la nieve, seré más claro, más blanco que la nieve. Cuando estaba el momento de la alabanza y gracias a Dios también por la vida del hermano Níger, ponía a Dios muy fuerte en mi corazón la palabra cuando te han dicho no. Cuando te han dicho que no, las circunstancias, cuando te han dicho que no, las personas, cuando te han dicho que no, inclusive tú mismo te has dicho que no, por ciertas cuestiones que habrás vivido, pero Dios en su palabra ya te dijo sí, y te dice en esta hora, caminando por fe y no por vista, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En tanto sea su voluntad buena, agradable y perfecta y no la nuestra, que no es tan buena, que no es tan agradable en cuestión de consecuencias o resultados y que por supuesto no es nada perfecta. Hace unos días subí un video a mi red social, psicóloga Deya Álvarez Villajuana, y aquí hay un punto muy importante. Muchas son las controversias de que si la psicología sí, no y demás. Sabemos que eso ocurre en el pueblo cristiano, pero cualquier profesión que honre a Dios, tanto la de médicos, enfermeras, como la hermana Isa, psicólogos, abogados, educadores, todo, si es para la gloria y honra de Papá Dios, Dios nos permite estudiar para llevar también la luz del Evangelio a través de nuestras acciones de amor hacia el prójimo. Muchas veces una acción generosa, sencilla, humilde, sincera puede muchísimo más que 1000 palabras desde un púlpito, por más títulos religiosos o eclesiásticos que puedas tener. Ahí conocemos los corazones en las acciones literalmente, aunque se hacen por agradecimiento, no por salvación, porque la fe en Jesús es la única que salva en nuestro corazón sin obras, porque no podemos hacer nada para obtenerla, es por gracia, ese Jesús hermoso que vino siendo Dios, se hizo hombre y vino a la tierra para darnos un mensaje poderosísimo, que es el amor infinito, el amor ágape, el amor que se entrega y que definitivamente nos faltaba a nosotros como humanidad, nos faltaba amor, nos faltaba fe, nos faltaba cordura hasta la fecha en muchas áreas, y Él vino y nos dijo: yo soy su abogado, conmigo tienen defensor, en mí está el nuevo pacto, en mí está la vida eterna. En mí está el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Y tenemos a un Jesús que se humilló a lo sumo para hacerse como nosotros, siendo Dios, que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, dándonos la posibilidad de, por fe en Él, sin ninguna obra, darnos la vida eterna. Esta vida eterna, que es el principio básico en el cual se asienta el caminar por fe y no por vista. Porque si yo fijo, centro mi mirada en lo que perciben de manera limitada y finita mis sentidos naturales, vista, tacto, olfato, gusto, todo el oído, voy a tener una percepción muy sesgada, muy errónea, muy chiquitita. Por eso dicen que los planes de Dios son superiores a los nuestros. ¿Cuántas cosas no vemos?
¿De cuántas cosas no nos ha salvado, Papá Dios, y nosotros ni en cuenta? Líbranos del mal que vemos y de aquel que no vemos. En tanto es así, la fe nos invita a creer no solo en Dios, sino a creerle a Dios. Pero ¿qué voy a creer si no leo su palabra? Si no medito en la Biblia, si no sé lo que me está diciendo. Tengo que tener una pasión, una sed por su presencia, por caminar en santidad, básico, por supuesto que sí, y por entender que esa fe nos hace poner la mirada en Jesús y nos hace ver más allá de las circunstancias temporales o pasajeras en esta tierra donde todos vamos a pasar adversidades y pruebas, para fijarlas en lo eterno, en esa eternidad que al hacer la decisión por fe en Jesús en nuestros corazones empieza ese periodo de eternidad. El punto es que vamos a morir todos los aquí presentes. Pero el punto también es a dónde vamos a ir cuando eso suceda. Nos vamos a una eternidad con Dios en su presencia, ¿verdad? El paraíso, estamos ahí con Él, o nos vamos al infierno, a la muerte segunda, y luego pues los que corresponda que allá estén ante el gran trono blanco, donde va a haber un juicio, y donde la gente que no creyó en Jesús, que rechazó al Hijo de Dios, no va a tener abogado, y que abogado de primerísimo nivel, nada más y nada menos que nuestro Yeshua, nuestro Jesús amado, el Creador, por quien todo fue hecho, el alfa, el omega, el principio y el fin. Entonces, para caminar por fe y no por vista, tenemos que entender, punto número 1, que nuestras circunstancias nos pueden empezar a limitar si nosotras las vemos desde la perspectiva humana, desde la perspectiva emocional, la perspectiva racional. Son valiosas, sí, las emociones, Dios las creó, hay que vivirlas, claro que sí. El intelecto, Dios lo creó, hay que aprovecharlo y hay que sacarle pues buen fruto. Nos da 10 talentos, pues hay que ponerse a trabajar, sí, pero es limitado. En lo espiritual, caminar en el espíritu es muy diferente y sobrepasa las emociones, sobrepasa el intelecto. Y Dios puso un pasaje muy interesante para que abordemos el día de hoy en este tema maravilloso de caminar por fe y no por vista, que está en Lucas 8, del 40 al 56. Es un pasaje interesante que nos retrata dos historias que aparentemente no tienen mucho que ver, pero tienen todo que ver si somos observadores y si nos gusta pues adentrarnos en la palabra de Dios hermosa y preciosa, porque esa es la que renueva nuestras mentes. Si nos quedamos en nuestros pensamientos humanos, estos van a tender siempre a ser negativos, van a ser pesimistas, van a irse a la depresión, a la ansiedad, a la inseguridad, a todo lo que es humano, porque es parte de la naturaleza caída. Pero si empezamos a renovar nuestra mente con la palabra de Dios, aprendiéndonos, memorizando versículos, meditándolos y llevándolos a la práctica con la guía del Espíritu Santo, nuestra vida por supuesto que va a ser transformada desde la raíz. Tenemos la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, y tan solo tocara el borde de tu manto. Cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo. Fíjense, aquí voy a compartir con ustedes porque me gusta, tengo llamada la docencia que no puedo con ello, pero Dios lo pone en mi corazón de esta manera, que nos fijemos muy bien en las escrituras, que no les pasemos por encimita, sino que las profundicemos. De eso se trata la palabra medita, selah, medita, profundiza, calla que yo te hablo, dice el Señor, acalla tus pensamientos, que yo te hablo, dice el Señor, a través de su palabra. ¿De dónde estaba regresando Jesús cuando esta multitud lo recibió con gozo? Para que vean, ¿de dónde? De ser casi con súplicas, dicho a Dios, por favor vaya bien, acababa de pasar lo del Gadareno. Y entonces la gente del otro lado
¿no? De cuestión geográfica. ¿Qué ocurrió? Le dijo, no nos da miedo, vete por favor, vete. Mientras unos rechazan a Jesús, al ver la grandeza de sus obras, alejando las obras de tiniebla, de maldad, el Gadareno, sabemos toda la historia, ¿verdad? Endemoniado y lo liberó. Hubo una liberación profunda, el ministerio de liberación, nuestro amado Jesús. Entonces, de ser rechazado, caminó más como yéndose para Capernaum, y ahí fue recibido por la multitud que lo aclamaba. O sea, la multitud estaba como curioseando, como es el que hace milagros, ¿qué podrá hacer? Cuando de pronto aparecen dos personajes, digamos, principales, y unos que están ahí como que contextualizando, pero son valiosos y puedes reflejar tu propia vida y yo la mía en alguno de ellos o en ambos. Vamos a ver por qué. Todos le esperaban. A veces, por seguir a Jesús, todos te van a rechazar, pero también otros grupos te van a esperar, pero no es a ti. No es a ti, Deya, a ti, Isa, a ti, Níger, Adriana, Ernesto, Olguita, Giovanni. No es a nosotros, María y Mitchar. Es a Jesús al que tienen que ver cada día más. Ese es el punto. El que muramos cada día más a nosotros para ser cada vez más como Jesús. Y aún así tendremos rechazo en este mundo, porque nuestro amado, nuestro maestro lo tuvo. Pero lo importante es que Dios te acepte. Él es el importante. Y que caminemos conforme a lo que Él quiere para nuestras vidas. Y por fe, porque Él desea que seamos bendecidos para bendecir. Es su anhelo más profundo. Son nuestras propias limitantes que ponemos. El no puedo, el qué tal, qué me van a decir, y si no lo aceptan. Entonces no podemos depender de la aprobación de hombre. Eso siempre va a ocurrir. Seas Jesús mismo, que jamás pecó y solo hizo el bien, obtuvo rechazo por un grupo de fariseos, los saduceos, un montón de personas que no entendían, estaban inmersas en la religiosidad, se creían tan santos y perfectos que no podían escuchar a un pecador y le decían tanta cosa como los comilones y así, estaban en una postura falsa, farisea, de religiosidad, de superioridad, y no escuchaban al hijo de un carpintero, porque ¿qué les iba a enseñar si los que tenían los títulos eran ellos? Y fíjate cómo Dios usa al que menos esperan con una total muestra de lo que es magistralidad para abofetear el orgullo y para exaltar al humilde, al que no tiene el título, el que no tiene la cuestión de puesto, nada, para hablarnos. Y sí, el hijo del carpintero, pero resulta que era Dios hecho hombre. Así es. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. ¡Oh! Interesante, es decir, era respetado, tenía poder, tenía recursos, estaba con el grupo más aceptado de la época, religioso, y aún así tuvo la humildad para decir, bueno, él hace milagros, tengo una hija en necesidad. Y ahí se fueron a la basura sus títulos, ahí se fueron a la basura se fue a la basura su puesto, se fue a la basura el que sabía la Torá de arriba para abajo, todo. Necesitaba fe, no necesitaba palabra recitada, necesitaba fe en su corazón para que la palabra recitada cobrara un sentido. De eso se trata. No se trata de no estudiar la Biblia, se trata de estudiarla, pero adicional, con fe en el corazón, en lo que estás leyendo. Porque ¿para qué lo leemos de corridito si cuando lo tenemos que aplicar y está la situación en nuestra cara, no lo hacemos? Entonces, ¿dónde está tu fe? Tu fe que sea adicionada con obras. Sí, Dios, yo te creo, yo creo que vas a ser mi proveedor. Y ahí estoy dudando. Creo que vas a ser mi protector. Y ahí estoy dudando. No, avanza. Y Él te va bendiciendo conforme a tu fe sea ensanchada. Así funciona. Entonces, Jairo, que era principal de la sinagoga, se postró a los pies de Jesús y le rogaba que entrase en su casa. Es decir,
pudo postrarse, pudo estar pues rodeado de esta gente, tenía este privilegio, entonces honró a Jesús, ¿no? Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo y mientras iba, la multitud le oprimía. ¿Qué hacía la multitud? Le oprimía mientras iba, es decir, así como ponía el ejemplo de la multitud de la gente que estaba con el gadareno que le decía que se marche de ese lugar por hacer el bien, del otro lado, unos kilómetros después, yéndose para Capernaum, había una multitud que lo oprimía y quería que hiciera milagros. Ahí va. Entonces las multitudes, por más que sean muchas personas, a veces pueden estar equivocadas con respecto a algo. Así que no te fíes de multitudes, fíjate de Dios, de su palabra, de la guía del Espíritu Santo. Si tienes dudas con respecto a qué decisión tomar para tu vida, aquí está la guía. Lee, medita, ora, dobla rodilla, gana batallas. Así se hace. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía, y fíjate este dato interesante, yo sé que eres observadora de ciertos detalles, no los pases por alto. ¿Cuántos años hacía que la mujer padecía de flujo de sangre? La respuesta es 12. ¿Qué edad tenía la hija única de Jairo? La respuesta es 12. Y si nos remitimos a cuestiones pues hebreas, vemos que nada es casualidad para Dios. Entonces vemos muchas cosas interesantes aquí, que todo va concordando, es decir, el mismo sufrimiento que tenía la hija de un fariseo con poder, con dinero, con reconocimiento, lo tenía una mujer que estaba sola, sin reconocimiento, sin poder, con enfermedad, además de hemorragia que la hacía impura desde el punto de vista de la ley mosaica, y esto le generaba un aislamiento social, un ostracismo por lo mismo. Entonces, Dios nos pone este pasaje interesantísimo para ver que no importa la condición de ningún tipo, necesitamos de Jesús. Necesitamos de Jesús. Entonces yo veo que esta concordancia del 12 y 12 es como de manera directa, diríamos, pues los educadores, además se ha demostrado que Jesús hablaba en parábolas, utilizaba metáforas, utilizaba cuestiones que ahorita la neurociencia está diciendo apenas que son las mejores para enseñar y para que el alumno aprenda. Así que nuestro amado ya lo sabía y por eso hablaba así desde esa época. Ese 12 y 12 quiere decir que estaba comparando una situación con otra, y esa es la respuesta, que necesitamos a Jesús sin importar la circunstancia. Y entonces, desde hacía 12 años tenía flujo de sangre, había gastado en médicos todo cuanto tenía, es decir, no tenía dinero, no tenía nada, y por ninguno había podido ser curada. A veces Dios permite alguna enfermedad con un propósito. Si bien existen los milagros de sanidad, por supuesto, yo no tengo una corriente cesacionista, todo lo contrario, yo creo que existen todavía sanidades y milagros, pero también existe el dejar a veces ese aguijón, ¿no? Como el caso de Pablo, para un propósito perfecto. Señor, ¿quién pecó, él o sus padres para que esté ciego? Nadie, para que se manifieste la gloria de Dios. Es decir, había un propósito mucho mayor y para la eternidad. Ahí debe estar centrada nuestra mirada, en Jesús, en lo eterno. Somos peregrinos en este mundo, somos pues de alguna manera visitantes, estamos de paso. Entonces no hay que olvidar hacia dónde nos dirigimos por la gracia de Dios, porque nos rescató, porque de dónde nos sacó. Si empezamos a revisar mi propia vida, la vida de ustedes, veremos que debemos estar sumamente agradecidos, porque a quien mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Fíjense, a diferencia de Jairo, que se puso de frente, se
se hincó, le dio su pleitesía, su honra a Jesús, porque podía hacerlo, porque tenía esa seguridad. Ella no tenía seguridad. ¿Seguridad de qué? Enferma, 12 años, flujo de sangre, no dinero, mujer, sola, ¿no? Allí rodeada de una cultura que quizá no la podía comprender. Y ella tuvo fe en ese Jesús que sana. Y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Conforme a tu fe te sea hecho, conforme a lo que crees, te sea hecho, dice el Señor. Con la privativa de que debe ser de acorde a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Si lo que estás orando va de acuerdo con la voluntad de Dios, así será. Y si no, aunque decretes, declares, digas y creas ordenarle al Dios del universo, lo cual es soberbia, no va a ocurrir. No confundan metafísica y cuestiones que no van, porque nadie que decrete 1000 veces, 10,000 veces tal cosa va a estar en la voluntad de Dios porque quiere, que en la soberanía de Dios, concepto fundamental para mantenernos humildes, humus, tierra, pies en la tierra, es que si Dios quiere, así será. Él va a hacer todo lo que sea de Él para que se cumpla el propósito eterno en nosotros, mientras nos bendice también en lo terrenal. No está peleado, pero a veces va a permitir algunas circunstancias adversas en nuestra vida, porque en el mundo tendremos aflicción, pero no se preocupen que yo he vencido al mundo, nos diría nuestro amado Jesús, para que se forme nuestro carácter, para que nuestro corazón sea circuncidado. La circuncisión no es externa, es interna, es en el corazón. Somos el pueblo elegido de Dios, somos la iglesia, tenemos que caminar en santidad. No hay ninguna sustitución del pueblo de Israel, esas cuestiones teológicas, no. Simplemente somos injertos en el amado, somos injertos en Jesús. Cuando Él se cumplió el nuevo pacto, se desgarró el velo. Y ya nosotros podemos acceder al Padre de manera directa, sin intermediarios ninguno, solamente en Jesús. Y dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Fíjate, estaba la multitud circundándolo, pero él sintió algo, salió poder de él, la fe de ella. Fe es una fuerza, es un don maravilloso. Jesús lo percibió, Jesús discernía espíritus, Jesús sabía todo. Y hacía preguntas sabiendo la respuesta solamente para ver los corazones de las personas. ¿Qué preguntas te está haciendo Jesús el día de hoy a tu vida? Para ver qué hay en tu corazón. ¿De dónde Jesús nos sacó para estarle eternamente agradecidos? Si te crees que, bueno, yo puedo vivir bien sin Jesús, total, no fumo, no tomo, no hago nada, o en la cuestión, digamos, de mundo, estás muy equivocado, porque los fariseos también se portaban demasiado bien, pero no creían necesitar de Jesús, y ahí no hay ahí no hay salvación. La salvación es por fe en Jesús. ¿De qué te sirve portarte correctamente sin entender que el único camino, verdad y vida es nuestro amado Jesús, y que solamente a través de Él, la fe en Él, podrás al morir despertar y decir, oh, vida eterna en la presencia de Dios? Porque nuestras obras de bondad, nuestras obras de corrección son inmundicia al lado del Creador del universo, al lado de quien todo lo dotó de belleza, de exactitud, de armonía, de un lenguaje matemático que se repite cual lenguaje de Dios en absolutamente todo, de cada fracción de los compuestos químicos que hay en el universo, en nuestro propio cuerpo. Todo está escrito en la Biblia y está manifestado.
Lo manifestado es evidencia del Creador. Es un diseño inteligente y aquí está. No se pierdan en humanas teorías sacadas de mentes cinematográficas. Aquí está la verdad. Léela, entiéndela, aplícala. Es interesantísimo el apasionante mundo de la lectura y meditación bíblica. Pero bien, hay concordancias, la de Strong, diferentes versiones de la Biblia. Aprende hebreo, aprende griego, infórmate, pero no te llenes tanto la cabeza de teoría. Vívela, practícala, hagámoslo una realidad. Y entonces, negando todos, cuando dijo Jesús, ¿quién es el que me ha tocado?, dijo Pedro y los que con él estaban. Pedro, que casi no hablaba, Pedro, ¿verdad? Era sanguíneo, lo que le siguen los 4 temperamentos. Según Hipócrates, digamos que es sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. Pedrito era bien sanguíneo. Él decía lo que pensaba y después decía, ay, lo dije o lo pensé. Y así lo amaba Jesús, ¿cómo la ves? Jesús nos ama con nuestras imperfecciones, Jesús nos ama con nuestros tremendos pasados, unos más tremendos que los de otros. Inclusive hay muchísimos testimonios de ex sicarios, ex brujos, ex prostitutas, ex todo. Es un ex. La iglesia es un hospital para ex, ¿no? Yo vine por los enfermos, no por los sanos, diría Jesús. Y mientras más enfermo estés, más niegas estarlo. Entonces, gloria a Dios por los que aceptan qué tan grandes obras ha hecho nuestro amado Dios en sus vidas, en mi vida y en tu vida también. Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Y la respuesta, Pedro, ¿no sabes que yo soy Dios y que si pregunto siempre hay una razón y no es una pregunta obvia, sino que tiene un propósito? ¿Con quién crees que estás hablando, Pedrito? ¿No? Pero Jesús con su humildad, pues no lo dijo de esta manera, dijo de Pedro. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Cuando oramos por las personas hay poder, en la oración hay poder. Cuando se imponen las manos hay poder, cuando leemos la Biblia y la creemos en nuestro corazón hay poder. Cuando actuamos en amor hay poder. Cuando obedecemos la palabra hay poder. Cuando te dicen perdona, no es si quieres, no es si se te antoja, no es si lo sientes. Es una cuestión de obediencia. Perdona y bendice al que te dañó. Qué difícil, ¿verdad? Humanamente queremos casi como en los comerciales guardias y que le caiga el camión encima y luego te comes tu galleta de chocolate. Eso muchos, ¿verdad? Pero eso es humanamente. Perdonar y bendecir es un acto de obediencia y de amor a Dios. Si nos ponemos a ver que vamos a perdonar en tanto nos han perdonado nosotros, no funciona así. Porque ningún humano es la medida correcta. Hay que preguntarnos, ¿qué tanto me amó Dios y qué tanto me perdonó Dios? Para que en alguna medida yo pueda devolverle lo mismo a mi prójimo. Al que menos se lo merezca, vamos a desearle muchas bendiciones. Porque también nosotros hemos sido terribles, no nada más nos lo han sido con nosotros. Hay las dos partes porque los humanos así somos. Bienvenidos al mundo, naturaleza humana caída. Pero mientras más Dios nos va ministrando su palabra, su Espíritu Santo nos va guiando. Y ya estamos sellados con el Espíritu Santo. Es solamente ir creciendo en la medida del varón perfecto, de la dama perfecta. Es realmente así, a la medida de Jesús. Eso es lo importante. Pero entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, porque tenía vergüenza, rechazo, ostracismo, era la señalada por ser impura, por la cuestión de sangre, además, tan importante para el pueblo, hebreo, tenemos que le declaró, fíjate,
Cuando vio que no había quedado oculta, vino temblando. A veces, bajarte de la barca, tomar esa decisión que requiere fe de tu parte, te deja temblando. Porque no sabes el resultado, no sabes la respuesta. De eso se trata la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, es decir, no ha pasado. Y de lo que no se ve, es decir, no es por vista. Es caminar por fe, no por vista. Tiemblas. Dices, y si, y te quitas el y si no, y si esto, y si lo otro, te lo quitas de la mente, Padre, en tus manos, porque tú tienes el control. Porque yo puedo estar segura que tú me amas. Porque yo puedo estar segura que eres mi Shaddai, que eres mi Rafa, que eres mi protector, que eres mi Jireh. Todas las características de nuestro amado Papá Dios. Tú eres el que me salva, el que me cuida, el que me protege, el que me provee. Yo nada soy sin ti. Cuando lo entiendes, evidentemente tomas decisiones con sabiduría, pero hay otras en que vas por fe. Porque ¿qué tipo de lógica tendría bajarse de una barca en medio de un mar con olas gigantescas? O sea, no tendría ningún sentido. ¿Ya? Pero esa es la fe. Hay que hacerlo. Y si Dios ya lo puso en tu corazón y va de acorde con su palabra, ¿qué esperas? Si es para su obra, ¿qué esperas? Da los pasos que tienes que dar y que sabes que te gustaría dar, sí, dalos. Y Papá Dios te va a responder. Las maneras en las que cada uno le responda, porque Él personaliza su relación. Algunas personas, obviamente en la Biblia te responde con exactitud, a todos nos responde, pero también utiliza personas para apoyarnos, mueve corazones, circunstancias, casualidades que son diosidencias. Ninguna casualidad es una diosidencia, providencia total y absolutamente improbable desde el punto de vista lógico. Por estadística, por probabilidad básica, no podría ser de una manera distinta. Y esto me remite, rapidito, pequeño paréntesis, pero que tiene que ver con que tuve la bendición justo de viajar a Puebla, tras quedar en lo secular, mi tesis de doctorado seleccionada para presentarse. ¿En dónde? En Libero, Puebla. Dije, wow, ¿cómo le voy a hacer? Orando, hice unos pagos muy fuertes del examen de grado, la titulación. Se enfermó Mariposita, mi bella perrita de 12 años, qué casualidad, ¿no? 12 años de ser perrita única, de hija única hermosa, hospitalizada casi una semana y falleció. Conmigo a su lado, por supuesto, dándole besitos en su lomo, dejó de respirar y bueno, ya está con Papá Dios más contenta. Ellos van directos, los animalitos hermosos, con mi papi, que en paz descanse, que también debe estar ahí con Papá Dios. Entonces, todo eso se juntó y económicamente no me era viable el ir a Puebla. Puse en oración, Padre, tú me permitiste de tantas universidades quedar seleccionada para ir y yo soy tu hija, estoy representando y tú sabes que en mi tesis yo te menciono, porque tiene principios bíblicos esa tesis, por más que sea de doctora en ciencias de la educación. Por supuesto que sí. Y dije, en tus manos. Pues Dios movió los corazones, escúchalas. Bueno, lluvia con el cambio de clima en Yucatán y todo. Y escuchó la oración que hiciste en lo secreto. Él lo escucha y Él recompensa como Él quiere, de la manera en que Él decide. Y empecé a ver que unas amigas me dijeron de ella, lo de tu viaje y todo. Con mucho gusto se logró el boleto de viaje. Después de que se logró el boleto de viaje, el otro reto era quedar en el hotel sede, que estaba cerca de la Ibero Puebla, San Angelópolis, lugar más caro de Puebla. Y pues simple mortal, habiendo pagado lo que ya había pagado, dije, Señor, ¿cómo? Solamente con tu ayuda. Porque
Literalmente no podría ser de otra forma. Y así fue. Fue proveyendo. Yo iba en el camión maravilloso de ADO, de mochilazo, estudiante, sencillita, a Puebla. Y en el camino yo no sabía cómo iba a pagar el hotel, porque eran 5 días que tenía que estar en el congreso y demás. Y orando, escuchando alabanzas, tú tienes el control, tú sabes. Y puse un mensajito en un grupo de oración. Llegando a Puebla, ya tenía, por la gracia de Dios, depositado por varios corazones hermosos. Que Dios les bendiga y les multiplique aún más. Yo sé que así va a ser, porque quien siembra con generosidad cosecha, por supuesto que sí. Y papá Dios es generoso y lo ve. Y ya tenía para todo lo que es el hospedaje, esos 5 días en un hotel impresionante, que no estaba en mis posibilidades tener. Pero era el más seguro y el más cercano y sacando cuentas, si yo me quedaba en otro lugar, los taxis, los Uber, la inseguridad, todo, entonces no era lo mismo. Entonces se logró, gracias a Dios. Dije, bueno, ya tengo techo, ¿qué voy a comer? No hay problema, tengo mis reservas calóricas, de hambre no me voy a morir, ¿verdad? Me autoconsumo, no pasa nada, un ayuno involuntario, con mucho gusto. No, papá Dios piensa en todo, en todo. Ese mismo día, llegando, me dice un colega, de ella, necesito que hacer una campaña, unas entrevistas y todo para posicionar mi negocio en las redes. Y pues te leen más de 200,000 personas, por la gracia de Dios, tenemos más de 200,000 lectores en mis redes sociales de diferentes lugares de Yucatán, México y diferentes países. Y dije, claro que sí, y me depositó por adelantado, cubiertas las comidas. Además, estando en el hotel, dije, soy de Yucatán, me gustaría probar esto, claro que sí, y me lo dieron de cortesía en el Hilton, una cortesía en el Hilton, cortesía, carísimo. Conocí una iglesia bellísima en Puebla, iglesia Torre Fuerte, iglesia bíblica Torre Fuerte, que yo me quería congregar, quería alabar a Dios con mis hermanos, quería nutrirme de la palabra de Dios, y por fe, sin conocer a nadie, yo simplemente fui, agarré mi Biblia, muy bonito, y me fui del hotel, ahí, y llegué. Llego y platico, y hay amor, hay gracia de Dios. Conozco a la directora del Ministerio de Infantil, después me presentan con los de alabanza, después voy al grupo de mujeres porque me invitan, después hago muy buenas amigas y hermanas con el grupo de mujeres, me invitan a almorzar, salimos a platicar, nos seguimos relacionando a esta Olguita Garrido que conocí en Puebla, justo en Torre Fuerte, y aquí está presente Evita, Mari, diferentes, muchas. Y gracias a Dios estuve protegida. Pero aquí hay algo importante, además de esto, que yo jamás me imaginé que iba a pasar, pero yo tenía fe en mi corazón que mi Padre está conmigo, yo sé que es amoroso, yo sé que Él es bueno, que Él es fiel, y que a Él, si le place, lo va a hacer, y le plació, porque era para darle la gloria y la honra a Él a través de esos estudios que yo hice, era para exaltar su nombre, porque mi tesis, como les dije, está plasmado Dios, Biblia, versículos, tal cual, y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, así es. Y un punto importante, que es el que les iba a comentar de manera más sucinta, más concreta, es que cuando yo tenía que regresarme después de exponer mi resultado de investigación de la tesis en la Ibero al Hilton, es peligroso agarrar cualquier taxi en Puebla, más si eres mujer, sola, yucateca y vas del Ibero, es como, del Ibero seguro tiene muchísimo dinero, ¿no? Y así, y pues no, o sea, pues no, ¿verdad? Ya los ahorros que tenía se habían gastado en ceros con testimonio, hasta captura de pantalla. Dije, yo no había visto así mi cuenta bancaria nunca. Pues esa semana, para probar la fe, en ceros. ¿Vas a ir a tu viaje en ceros? Así yo sentí literalmente así como que esa parte de papá Dios. Dije, sí, Padre, creo en ti. Adelante, hija, yo te voy a responder y te voy a respaldar.
Dicho y hecho, así fue. Bueno, el caso es que pido un Uber, millones de Uber, hay más de 5 millones de personas en Puebla, no es como pues Mérida, que tenemos pues ya 800,000 o casi 1,000,000, o sea, no, es impresionantemente grande Puebla. No me va tocando un hermano chofer cristiano y de Torre Fuerte, la iglesia bíblica a la que fui. Así, literalmente. Él, su esposa, su familia están en Torre Fuerte, en la iglesia, y papá Dios me dijo, esos guiños, que sabes que es Dios. A mí me dijo, yo estoy pendiente de ti, mira qué chofer te pongo, un hijo mío y te va a llevar a tu hotel, perfecto, me depositó, le di y le dije, perfecto hermano, voy a tomar la foto de recuerdo porque la voy a publicar, voy a etiquetar al pastor y a los de la iglesia Torre Fuerte para que vean este testimonio de los miles de personas que me pudo haber tocado. Me tocó exactamente quien Dios tenía asignado. Y así con tu vida. Así con tu vida. Esas personas que están ahí enviados por Dios para bendecir tu vida. Y tú también ser esa persona que envíe Dios para bendecir la vida de los demás. Esa es una cuestión maravillosa. Entonces, hay que creerle a Dios y no solamente creer en Dios. Y le dijo Jesús, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. En paz, shalom, paz, paz sobrenatural que sobrepasa todo humano entendimiento. Nuestra fe nos sana, nuestra fe nos salva, nuestra fe nos libera. Es Jesús a través de esas herramientas que de nosotros depende, ¿verdad? Es un don de Dios, es un regalo, la fe, pero aquí es importante, ¿cuál es tu medida de fe? Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, dice el Señor, que le diríamos a la montaña, muévete, y se movería. ¿Cuáles son tus montañas el día de hoy? ¿Qué es aquello que te ha detenido de lograr aquello que sabes que es bueno? Sabes que es aprobado por Dios, sabes que va a ayudar a su obra, sabes que va a ser de bendición para otros, luego entonces es evidente el sí de Dios. Pero a veces nos fijamos más en el no de los hombres, el no de la gente, el no propio. ¿Qué relevancia tiene el no de la multitud que le decía a Jesús, vete, vete, después de que liberó al gadareno? Ninguna, no tenían la razón, no tenían la visión. Si Dios te ha dado una visión, a mí me la dio, ya la tengo, es mi visión. Y sigo con el dedo en el renglón. Si a ti te la ha dado también, sigue, persevera, pero sobre todo, enfócate en Jesús para ganar esa carrera, para finalizar esa carrera, esa batalla, con todas las armas de la fe, el escudo, el yelmo, prestos a compartir el evangelio y cumplir lo que tenemos que cumplir, todos que somos cristianos apasionados por Jesús, que es la gran comisión, y de hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se cumpla lo último que falta, el shish, como diríamos en Yucatán, para que nuestro amado Jesús venga. Ya por segunda vez, Jesús ya viene. Jesús ya viene, y viene por su iglesia, por su pueblo. Todo ojo le verá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Compartir el evangelio, porque hasta que se predique en todo el mundo, que ya se está logrando, faltan lugares donde todavía no hay acceso. Por eso es digno de reconocer y dar gracias a Dios por los traductores bíblicos, a los lenguajes, a los dialectos, por los misioneros, las misioneras, que están en lugares recónditos, sin internet, sin nada, ahí exponiendo sus vidas, siendo masacrados muchas veces. Ahí está la pelea, la batalla, ahí está. Pero también en tu trabajo,
¿Te da pena decir que eres cristiano? En tu escuela, ¿te avergüenzas del Evangelio de Jesús? Si te avergüenzas, Él, así como tú le estás negando, Él te va a negar ante tu Padre. Es inteligente de tu parte, es sabio de tu parte hacer eso. No, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Ya? Esa es la palabra rema. Y camino por fe y no por vista. Eso es importantísimo, tenerlo sellado en nuestros corazones. Gracias, Padre, por esta noche tan bella. Gracias porque tú eres bueno y eres fiel. Gracias porque por tu misericordia hemos sido arrancados del mundo y de las garras del pecado donde andábamos anidando. Gracias, Padre, porque por tu bondad conocimos el Evangelio de Jesús. Por tu bondad pudimos acercarnos de todo corazón, cual niños, cual niñas, a nutrirnos de tu palabra y poder crecer en ella. Con toda la humildad, Señor, te rogamos por sabiduría, imploramos porque tú llenes nuestras vidas de tu palabra y con tu Espíritu Santo nos hagas avanzar con ese amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad y dominio propio que necesitamos cada día para parecernos más a tu Hijo Jesús. Más de Jesús, menos de nosotros. Permítenos, Señor, darte gloria y honra a través de nuestras actividades cotidianas. No importa si es en la escuela, ser alumnos de excelencia, Padre, para tu gloria y para tu honra. Si es en el trabajo, ser profesionales de excelencia para tu gloria y para tu honra. Si es en el ministerio, tengamos o no un título en ello, que sea para tu gloria y para tu honra. En nuestras casas, con nuestras familias, para tu gloria y para tu honra, Señor. Perfectos no somos, nos vamos a equivocar 10,000 veces, Señor. Pero ese amor y esa gracia que tuviste para nosotros, que nosotros lo podamos tener para nosotros mismos y para los demás también. Recordando que así como juzgamos, seremos juzgados, pero también así como amamos, seremos amados. ¿Y por qué? Porque tú nos amaste primero. Gracias por esta bella noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.